Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 92, ¿el espadachín más fuerte del mundo? Capítulo 39, ¿el espadachín más fuerte del mundo? Una semana después. En una isla deshabitada no muy lejos de Marineford, el aire, normalmente tranquilo, estaba cargado de una tensión inusual. Esta isla solitaria, rara vez visitada por alguien, rebosaba hoy de actividad. En alta mar, a unos 10 li de la costa, dos buques de guerra de alta categoría habían echado el ancla, el Dragón Azul y el Conejo. En la propia isla, más de una docena de oficiales de alto rango de la infantería de marina permanecían formados, con sus abrigos blancos ondeando tras ellos y la palabra justicia impresa en letras grandes en sus espaldas. En el centro se encontraba el almirante de flota Sengoku, flanqueado por el legendario vicealmirante Monkey D. Garp, el perspicaz estratega Tsuru y el exalmirante convertido en instructor de la marina, Zephyr. El resto eran altos mandos, candidatos a almirante y candidatos a vicealmirante como Chaton, Smoker, Oniguno, Dalmatian, Doberman, Momonga y otros. Estas eran algunas de las figuras más ocupadas e influyentes de la armada. Sin embargo, allí estaban todas, por una sola razón: ser testigo de un duelo entre espadachines en la cúspide de su arte. El encuentro enfrentó al candidato a almirante Momousagi Gion contra el candidato a almirante Seiryu Tachibana Kij. La reciente nominación de Kij a la lista de candidatos a almirante ya había sido hecha pública por el gobierno mundial, una maniobra calculada destinada a desestabilizar a las tripulaciones piratas del Nuevo Mundo, especialmente a los Yonko, mientras Barba Blanca aún reinaba con mano de hierro. El mensaje era claro: la armada había adquirido otro poder más para rivalizar con el de los almirantes. De los tres almirantes actuales, ninguno estaba presente. Akainu y Aokiji seguían en el Nuevo Mundo, enfrentándose al alboroto de Kaido. Kizaru se encontraba en el cuartel general, pero, fiel a su naturaleza, no tenía ningún interés en un duelo de espadachines, por muy fuertes que fueran Kijo-Gion en su campo. Para Borsalino, la vida se reducía a fichar al entrar y al salir del trabajo. Este tipo de cosas no le interesaban. En el centro de la isla, Kij y Gion se encontraban una frente a la otra, separadas por 10 metros. Estaban de la misma altura, con posturas equilibradas, casi dando la impresión de armonía. Chaton observaba desde la distancia, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Gion, no te atrevas a perder contra este chico. Pero entonces otro pensamiento cruzó por su mente. Aún así, es increíblemente guapo. Una extraña inquietud se apoderó de él. No, eso era imposible. Gion, su diosa, no se dejaría convencer. A ella solo le gustaban los hombres como él, el jabalí de gran corazón. Porque si no, entrenaría siempre con él y no con los innumerables hombres que la admiraban. Chaton dejó que la idea se enquistara en silencio, perdido en su propio pequeño mundo de desamor imaginario. Gion, alta, de piernas largas, fría pero cautivadora, con un rostro casi perfecto, desenvainó lentamente la elegante y esbelta hoja que sostenía en su mano. Se trataba de Kimpira, una de las 21 espadas de grado Bazamono. Apuntando la espada hacia Kij, habló con su habitual voz tranquila y serena. Kimpira, un Bazamono. Estaré bajo su cuidado, vicealmirante Seiryu. Kij le devolvió la sonrisa, imitando su gesto mientras desenvainaba su propia espada, la Rairiken, de color negro azabache. Rairiken. Antes era solo un Bazamono, pero diría que ahora merece estar en la lista de Bazamono. Inclinó ligeramente la espada, con un brillo de confianza en sus ojos. Algún día, cuando reclame el título del espadachín más fuerte del mundo, Rairiken será la espada negra número 1 del mundo. En realidad, Kij ya se consideraba digno de ese título. Su combate con Shiki no solo había despertado un temible Osoku aquí, sino que había afianzado una convicción inquebrantable: podía enfrentarse a cualquiera. A medida que crecía esa convicción, también lo haría su dominio de los tres tipos de Aki. Esa era la enseñanza fundamental de Garp: la forma de llevar el Aki más allá de sus límites era mantener un impulso y una confianza máximos. Si pierdes antes de llegar a la cima, esa pérdida de impulso sepultaría tu oportunidad de superar los límites humanos. Aunque el mismísimo Miauk apareciera hoy aquí en su mejor momento, Kij no se inmutaría. Claro,
El mundo aún no lo reconocía como un espadachín de primera categoría, le faltaban los duelos públicos contra maestros renombrados que forjaron la leyenda de Miao. Pero si zarpara para desafiar a los mejores espadachines de todos los mares, ese reconocimiento llegaría con bastante rapidez. O simplemente podría derrotar a Miao, el único rival real por el título. Sus audaces palabras no dejaron a Gion, como compañera espadachina, otra opción que responder de la misma manera. Sin decir palabra, frunció el ceño y su cuerpo se lanzó hacia adelante, Kimpira abalanzándose sobre él en un arco limpio y letal. En un instante, ella estaba justo delante de él. Kij la recibió con todos los brazos abiertos. Un verdadero espadachín jamás se contenía en un duelo, independientemente del género de su oponente. Reprimirse era un insulto, especialmente para una espadachina. Rairiken se encontró con Kimpira, y la fuerza de Kij inmediatamente impulsó su espada hacia abajo. Sujetando su espada con ambas manos, presionó con fuerza, dirigiendo el filo hacia el pecho de Gion. Lucha con todas tus fuerzas, esa es la mayor muestra de respeto hacia un oponente. Kij infundió Ri, la forma avanzada de Busosoku Aki, en su espada negra. El impacto levantó a Gion del suelo y la lanzó por los aires. En el aire, un leve rubor tiñó sus mejillas. La extraña sensación en su pecho la hizo apretar los dientes. ¿Ese maldito Seiryu sabe exactamente dónde acaba de atacar? ¿Fue a propósito? Apartando ese pensamiento, bajó la mirada bruscamente. Kij permaneció donde estaba, sin perseguirla, casi como si le diera tiempo para recuperarse. El golpe no la había lastimado realmente, su Busosoku Aki, perfeccionado a lo largo de los años, no se rompía tan fácilmente. Regularizó su respiración, despejando su mente. Con un rápido gep, se elevó más alto en el aire, justo encima de Kij. Si estaba perdiendo en velocidad y potencia a corta distancia, entonces la mejor opción era luchar desde lejos. Para un espadachín, la fuerza física bruta era solo una parte del secreto detrás de un tajo volador letal. Abre interrogación. 93, el general estratégico, Sengoku. Capítulo 40, el general estratégico, Sengoku. Comillas vaya, este mocoso, no tiene ni idea de cómo pelear. Comillas cómo pudo acertar en esa parte de Gion. Comillas Gion, date prisa y usa tu látigo relámpago de 5 golpes contra ese chico. La voz atronadora del vicealmirante Monkey de Garp resonó por toda la isla. Desde que había estado entrenando y bromeando con Tachibana Kij estos últimos días, parecía que Garp había adoptado las payasadas del chico y ahora trataba cada duelo como un número cómico. Por otro lado, la jefa de gabinete Tsuru solo pudo cubrirse el rostro con una mano y dejar escapar un largo suspiro. ¿Qué fue esto? Garp nunca había sido precisamente la imagen de la seriedad, pero últimamente, esto era excesivo. Y el culpable, sin duda alguna, era el niño que estaba allí mismo, en medio del campo. Cuando ese pensamiento cruzó por su mente, Tsuru le lanzó a Sengoku una mirada severa, como si lo estuviera acusando directamente, esto es culpa tuya, no lo criaste bien. Sengoku parpadeó y se señaló a sí mismo, completamente desconcertado. ¿Por qué yo, si ni siquiera hice nada? En un rincón tranquilo de la isla, nadie se percató de que Chaton, el siempre leal admirador de Gion, se secaba una lágrima en silencio. Si no conociera también la personalidad de Gion, probablemente ya se habría lanzado al campo de batalla para detener esta impura lucha de espadas. Aunque los propios Gorosei intentaran detenerlo, él lo haría igualmente. Ese fue el juramento de Chaton. Ignorando las ruidosas distracciones de Garp, Gion contempló el cielo brillante, con nubes blancas que se desplazaban tras ella. Desde esa altura, la figura de Kij parecía tan pequeña como una hormiga. Sin dudarlo, balanceó a Kimpira. Un tajo de colores del arco iris surgió de repente, deslumbrante como un rayo de luz, y en un instante se dirigió directamente hacia Kij. Comillas Yume, Anare, sueño desatado. Desde el suelo, Kij sintió el peso detrás de aquel hermoso tajo, era como un arco iris ilusorio que portaba un filo afilado como una navaja. Esbozó una leve sonrisa y habló con sincera admiración. Una hermosa franja. No, comillas. Es más que hermoso, es elegante, increíblemente elegante. Con esas palabras, levantó a Rairiken. Comillas cortando el cuerpo, cortando el alma, cortando el corazón. Cuando un rayo cae del cielo, nadie puede escapar de mi espada. Respiración del trueno, 10ª forma, Busosoku, Baki Kijin Rai Zanmetsu. Aniquilación del rayo mata gigantes.
Una oleada de relámpagos negros recorrió la espada de Rairiken. En un movimiento magnífico, el tajo imbuido de Aki de Kij partió limpiamente a Yume, Anare por la mitad, y luego se lanzó hacia adelante sin perder fuerza. Un leve silbido rasgó el aire cuando el ataque pasó rozando el cuerpo de Gion, sin alcanzarla, y continuó su trayectoria abriéndose paso entre las nubes que se encontraban tras ella. En un radio de 100 li, el cielo se dividió en dos mundos distintos, nubes blancas que se abrían cuidadosamente en una línea recta e interminable. Un único mechón de cabello negro se desprendió del hombro derecho de Gion y cayó lentamente hacia el suelo. Dejó escapar un suspiro silencioso, negó con la cabeza y deslizó a Kimpira de nuevo en su vaina. La diferencia de fuerzas era demasiado grande. Continuar era inútil. Tanto en el manejo de la espada como en el Aki, Kij la superaba con creces. De hecho, a su parecer, su poder ya podría superar al de los almirantes en activo. Aunque no estaba del todo segura, tal vez se debía simplemente a su prejuicio como espadachina. El tajo anterior podría haberse esquivado, pero su Kenbun Sokuaki le había dejado claro que el ataque nunca tuvo la intención de alcanzarla. Su firmeza, sin inmutarse, fue su máxima expresión de elegancia como espadachín. ¿Bloquearlo? Imposible. Ese camino solo conduciría a la muerte. Hay ocasiones en que seguir adelante a pesar de la derrota segura es un acto de valentía, pero aquí, entre camaradas de alto rango en la armada, no sería más que una insensatez. Contra un pirata, en una verdadera lucha a vida o muerte, no dudaría en arriesgar su vida. Kij sonrió, agradeciendo a alguien que pudiera interpretar la situación con tanta claridad. Con un suave chasquido, Rairiken se deslizó de nuevo en su vaina, se giró y caminó hacia la fila de oficiales superiores que observaban el duelo. Sengoku asintió levemente, con una sonrisa de orgullo asomando en sus labios. Para él, la fuerza de Kij ya estaba a la par con la de los almirantes en activo. Jamás se habría imaginado que aquel chico llegaría a ese nivel, aunque, en retrospectiva, eso explicaba cómo había logrado matar a una leyenda de la era pasada, Shiki, el león dorado. Aún así, este crecimiento fue demasiado rápido. Solo Sengoku conocía la verdadera edad de Kij. 18 años. Aún no ha cumplido los 19 años, pero ya ostenta un poder igual, o quizás superior, al de un almirante. Si los Gorosei alguna vez se enteraran, no se quedarían de brazos cruzados. Una sonrisa maliciosa se dibujó en la mente de Sengoku, precisamente por eso había mantenido en secreto la verdadera edad de Kij desde el momento en que se unió a la marina. Si no lo hubiera hecho, podrían ocurrir dos cosas. En primer lugar, Kij se vería obligado a arrodillarse ante los Gorosei y unirse a los poderes oscuros que se encuentran detrás de los Tenryubito, como el código postal 0 o incluso los llamados caballeros divinos. En segundo lugar, Kij se negaría, y el gobierno mundial movilizaría todos los recursos a su alcance para borrarlo de la historia. Jamás duden de la determinación de los Gorosei. El gobierno mundial no había gobernado durante más de 8 siglos con misericordia ni justicia. No fue solo Sengoku quien pensó que Kij ya tenía el nivel de un almirante. Garp, Zephyr y Tsuru compartían la misma opinión. Pero Garp y Zephyr, ambos figuras cumbre en fuerza física y dominio del Ki, albergaban una creencia aún más profunda. Para ellos, Kij ya había superado a los almirantes actuales. Para Garp, esa creencia provenía de sus recientes sesiones de entrenamiento, había sentido un destello de Aosoku Aki proveniente del cuerpo de Kij. Zephyr era diferente. Él mismo no poseía Aosoku Aki, así que no lo había percibido, pero su creencia provenía de su filosofía, la fuerza física y el Aki por encima de la dependencia de una fruta del diablo. Para él, sus 3 discípulos que confiaban en las frutas del diablo habían elegido un camino desviado. Casi lamentó que no estuvieran allí hoy. Si lo hubieran estado, habría disfrutado dándoles una lección. Tomar atajos, qué vergüenza. Abre interrogación. 94, Cambio de poder en el Nuevo Mundo, Tierra de Totto. Capítulo 41, Cambio de poder en el Nuevo Mundo, Tierra de Totto. Aunque seguían en la misma zona, Gion ni siquiera se molestó en saludar al grupo de hombres rudos y sudorosos que estaban cerca, el dolor de la derrota aún persistía en su pecho. No tenía la menor intención de tratar con esos tipos apestosos, así que, en lugar de eso, simplemente asintió levemente en dirección a Tsuru. Y con eso, la elegante espadachina se elevó con gracia por los aires usando a Heppo y regresó a su propio acorazado. Mientras tanto, los demás oficiales de alto rango de la marina comenzaron a abordar el barco llamado Dragón Azul, siguiendo a Tachibana Kij. A varias decenas de millas mar adentro,
Una vez que el Seiryu hubo abandonado la zona de batalla, el vicealmirante Dalmatian, que normalmente mantenía una relación muy cercana con Chaton, parpadeó repentinamente confundido. Comillas HMM, ¿a dónde fue el vicealmirante Chaton? 5 días después, puerto de Marineford. Tachibana Kij regresó a Marineford una vez más, esta vez con más de 300 subordinados y 2 vicealmirantes bajo su mando. Porque se dirigía de nuevo hacia el mar. Al contemplar el acorazado Seiryu, recientemente modernizado, Kija sintió con satisfacción. A simple vista, la nave no parecía muy diferente de su versión anterior, pero internamente, sus sistemas de propulsión habían sido completamente renovados, lo que le otorgaba una velocidad increíble. Esta versión del Seiryu fue producto de la tecnología más avanzada de la División de Ciencias Marinas. De hecho, era uno de los acorazados más rápidos del mundo en ese momento. Su velocidad máxima, entre 20 y 30 nudos. Ahora, para poner eso en perspectiva. Un nudo equivale a 1 milla náutica por hora, lo que se traduce en aproximadamente 1,8 kilómetros por hora. Por lo tanto, 30 nudos son unos 55 kilómetros por hora. Puede que no suene impresionante sobre el papel, pero para un barco que surca las olas del océano, era rapidísimo. En comparación, la mayoría de los barcos piratas, especialmente los de vela tradicionales, apenas lograban alcanzar los 6 nudos. Una diferencia de velocidad de 5 veces. Si un barco como este te perseguía, escapar era prácticamente imposible. Por supuesto, eso no incluye esas naves de tecnología oscura. Lo cierto es que Kij solo tuvo acceso a este buque de guerra de última generación gracias a una pequeña ayuda por la puerta trasera del mismísimo almirante de flota Sengoku. Sin ese apoyo, no había manera de que un buque como este fuera asignado a Kij. Pero, naturalmente, este tipo de favores venían con condiciones. Y esta vez, la misión que Sengoku le encomendó no era ninguna broma. Kij tuvo que enfrentarse nada menos que a Charlotte Linlin, la Yonko conocida como Big Mom. Y eso no fue todo. También tuvo que prepararse para enfrentarse a los altos mandos de los piratas de Big Mom. Y lo peor. Iba a entrar solo. No hay refuerzos. No porque la armada careciera de personal. Pero porque el gobierno mundial había rechazado rotundamente la solicitud de Sengoku de tropas de refuerzo en el Nuevo Mundo. Los 5 ancianos dieron sus razones nobles de siempre. Para evitar conflictos a gran escala que puedan poner en peligro la estabilidad mundial, las operaciones de la infantería de marina en el Nuevo Mundo deben llevarse a cabo con extrema precaución. No se llevará a cabo ningún despliegue importante a menos que se pueda garantizar una certeza absoluta. La paz y el equilibrio mundiales deben tener prioridad. Menuda sarta de tonterías. Sengoku casi se quedó dormido a mitad del discurso. Estaba acostumbrado. En realidad, Sengoku ya esperaba el rechazo desde el principio. Por eso había seguido una vieja estrategia. Cuando tu petición real sea ambiciosa, primero haz una petición imposible. Deja que la rechacen. Luego, propone tu verdadero objetivo como un compromiso. ¿Y cuál es el verdadero objetivo de Sengoku? Establecer una nueva base, G11, y designar a Tachibana Kij como su oficial al mando. La amenaza de Tottoland. Charlotte Linlin, la Yonko que gobernaba Tottoland en el Nuevo Mundo, no solo estaba obsesionada con la comida, sino también con los hombres. La mayoría de los líderes de su tripulación pirata eran sus hijos biológicos, fruto de su retorcido sueño de crear un reino donde todas las razas y especies vivieran juntas en armonía. Ella soñaba con una familia gigante, donde todos se sentaran a la misma mesa en igualdad de condiciones. Aunque eso pudiera haber sonado como el deseo inocente de un niño, en realidad, era aterrador. Tottoland tenía una regla brutal. Todos son bienvenidos a entrar. Pero si quieres irte, debes morir. Nadie que entrara en el territorio, amigo o enemigo, podía salir con vida. La única salida era la muerte. Lo que es peor, cada ciudadano se veía obligado a pagar un impuesto sobre el alma cada 6 meses, es decir, un mes de su vida. Estas almas fueron luego recolectadas y utilizadas para crear omies, seres sensibles nacidos de los poderes de la fruta del diablo de Linlin. Y por si fuera poco, exigía tributos mensuales de dulces de todas las regiones bajo su control. ¿Un solo envío fallido? La ruina total. Desde que fundó los piratas de Big Mom hace décadas, Charlotte Linlin había dado a luz a más de 30 hijos, entre los más destacados. Perospero, Katakuri, Daifuku, Horno, Opera y Cracker. Todos ellos estaban actualmente destinados en Tottoland, protegiéndola con todas sus fuerzas.
¿Y si Kig tuviera que enfrentarse solo a toda la familia Charlotte? Eso sería un suicidio. Por suerte, esa no era la misión. Su objetivo era simplemente distraer a Big Mom. Para desviar su atención. También coordinaría con G9, la base de los marines más cercana, bajo el mando del almirante Akainu, para una operación conjunta encubierta. Con ello, la asignación oficial de Kig fue transferida de G2, ubicada en la primera mitad de la Grand Line, a G11, la base recién construida cerca de Tottoland. G11 fue establecida en secreto por Sengoku, desafiando la presión directa del gobierno mundial, justo al lado del territorio de Big Mom. Para Sengoku, el G11 marcó el comienzo de su audaz plan, restaurar la influencia de la Marina en el Nuevo Mundo. Lo que no se esperaba. ¿Ese sería el día en que Tachibana Kig estaría listo para soportar esa carga? Llegaría tan pronto. De hecho, fue tan pronto que pilló a Sengoku desprevenido. Aunque G11 seguía siendo un puesto de avanzada básico, sin divisiones completas ni personal suficiente. Una cosa ya estaba asegurada. El Tachibana Kig, un buque de la clase Almirante, estaba estacionado allí. Sengoku no esperó más. Anunció oficialmente a Kig como el oficial al mando del G11, reconociendo su poder y potencial. De ahora en adelante, G11 estaría codo con G9 bajo el mando de Akainu. Dos baluartes de la armada, resistiendo el embate de los dos Yonko. Kaido y Big Mom. Abre interrogación. 95, Isla de Malta. Capítulo 42, Isla de la Malta. Érase una vez, incluso Akainu, el hombre conocido por su absoluta justicia, sufrió una derrota en el Nuevo Mundo, no solo a manos de uno, sino de dos de los cuatro emperadores, Kaido y Big Mom. Y no era el único. Por aquel entonces, Aokiji también tenía mucho trabajo. El hombre que una vez ostentó el título de almirante tenía la tarea de vigilar a otro emperador, Edward Newgate, a quien el mundo llamaba el hombre más fuerte del mundo. Ahora, Tachibana Kig zarpó a bordo de su acorazado recientemente mejorado, el Seiryu, cruzando el peligroso Calm Belt y adentrándose en la segunda mitad de la Grand Line, el Nuevo Mundo. En tan solo 5 días, el Seiryu modernizado lo llevó a su nuevo puesto en la base de infantería de Marina G11. Pero incluso antes de que transcurriera una semana entera, antes de que pudiera siquiera comprender el funcionamiento interno de este incipiente puesto de avanzada, la catástrofe llamó a su puerta. Dentro de su oficina, un hombre frágil y delgado como el bambú, vestido con un uniforme de la marina, permanecía nervioso frente a él. Detrás de él había más de una docena de infantes de marina, todos de complexión igualmente delgada. Con los ojos llenos de lágrimas y los labios temblorosos, el hombre dio un paso al frente. Vicealmirante, nuestro hogar, la isla Malt, está a punto de ser destruido por Big Mom. Bajó la cabeza, con la voz quebrándose. Sé que no tenemos derecho a pedirle que se inmiscuya en los asuntos de Tottoland, pero por favor, permítanos renunciar a nuestros cargos. Queremos regresar a casa para proteger a nuestras familias. Pero Kig permaneció inmóvil, con el rostro desprovisto de emoción. El hombre, Kem, apretó los puños y cayó de rodillas, con la voz temblorosa. Para evitar involucrar al G11 en un conflicto a gran escala, por favor, vicealmirante Seiryu. Déjennos ir, aunque signifique la muerte, debemos regresar a Malta Island y permanecer junto a nuestra gente hasta el final. Esas palabras provocaron inquietud entre los marines que lo seguían. Sus emociones, reprimidas hasta entonces, amenazaban con desbordarse. Kem y sus compañeros soldados eran todos de la isla de Malt. Años atrás, cuando Sengoku fundó G11, se habían alistado voluntariamente en la armada. La isla Malt se encontraba en el extremo del territorio en expansión de Tottoland. Recientemente, había sido anexada por los piratas de Big Mom, convirtiéndose en parte de su nación. Entonces llegó el cruel giro del destino. Justo después de que la isla pasara a ser oficialmente propiedad de Big Mom, se vio involucrada en los preparativos para su próxima fiesta del té, el gran banquete que organizaba con regularidad. El problema, la temporada de cosecha de Malta Island ni siquiera había comenzado. A pesar de los esfuerzos de los aldeanos, no pudieron cumplir con el tributo exigido, 100 toneladas de jarabe de Malta. Cuando la noticia de su fracaso llegó a oídos de Charlotte Cracker, el 10º hijo de Big Mom y uno de sus comandantes dulces, montó en cólera. Para preservar las festividades, Cracker ejecutó a 10 civiles como advertencia. Luego fijó un plazo, 5 días. Si aún así no lograban cumplir con la cuota, toda la población sería exterminada. Kig se levantó de su silla.
La imponente figura del vicealmirante se erguía como una montaña inamovible. En el instante siguiente, una presión abrumadora brotó de su cuerpo, una ola invisible de intensidad que recorrió la habitación. Los marines que tenía delante se tensaron como si les hubieran aplastado los pulmones. Un sudor frío les corría por la espalda y se les cortaba la respiración. Incluso Ken jadeó, un solo pensamiento cruzó fugazmente por su mente presa del pánico. Él, ¿ya lo sabe? Pero en un instante, Kij retiró su presencia, tranquilo pero imponente. Ya basta, deja de llorar. Comillas, ¿acaso dije que dejaría caer la isla Malt? Sois marines, recordadlo. Obedece órdenes. Su mirada se agudizó mientras señalaba hacia la puerta. Todos ustedes, afuera, pónganse firmes. Kem, quédate. Sin mediar palabra, los demás intercambiaron miradas de inquietud, pero ninguno se atrevió a oponerse. Uno a uno, salieron de la oficina, dejando a Ken atrás. Kij se volvió hacia su secretaria, que estaba de pie cerca. Amos, reúne a la tripulación. Prepara el Seiryu, nos vamos. Amos vaciló. Vicealmirante Seiryu, vamos a la isla Malt. Kij asintió en silencio. Amos miró a Ken con recelo, con los labios entreabiertos para hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, Kij levantó una mano y negó con la cabeza. El mensaje era claro. Amos se tragó sus palabras y salió de la habitación en silencio. Ahora solo quedaban dos. Kij miró fijamente a Kem, su voz era baja pero firme. Kem, dime la verdad, ¿por qué traicionaste a la marina? ¿Tu familia está secuestrada por Toctoland? Un sudor frío le corría por la frente a Kem, pero no dijo nada, solo se mordió el labio con fuerza. Kij dejó escapar un suave suspiro. De verdad que no te entiendo. Ni siquiera nuestra división de inteligencia se percató de este incidente, y sin embargo usted, destinado aquí en G11, ¿de alguna manera lo sabía? Y tus compañeros, probablemente tampoco lo sabían, tú fuiste quien se lo contó, ¿verdad? Se acercó un poco más, bajando un poco el tono de voz. No digo que la noticia sea falsa, pero hay algo que no me estás contando. Y tu actuación, es terrible. Esa última parte se quedó grabada en la mente de Kij. Pero al final, no importó. Aunque fuera una trampa. Iría de todos modos. Porque su fe en su propia fuerza era absoluta. Y antes de que se desarrolle el acto final. ¿Quién puede decir quién es el cazador y quién la presa? A la mañana siguiente. Tachibana Kij levantó a Ken por el cuello con una mano y saltó de la cubierta del Seiryu. Así es. Esta vez, iba solo. Sin escuadrón, sin refuerzos, solo él mismo, y un presunto traidor a cuestas. Porque, francamente, Kiji no creía que su unidad actual estuviera preparada para enfrentarse al tipo de monstruos que servían bajo el mando de un yonko. Tras un día entero de navegación, volvió a agarrar a Ken y surcó los cielos usando a Jetpo durante varias horas. Hasta que llegaron a la isla de Malt. En ese momento, cruzó oficialmente al territorio soberano de Big Mom, el corazón de Tottoland. Sin perder tiempo, Kij desplegó su Kenbun Sokuaki en un área enorme. En un instante, toda la isla quedó dentro de su alcance visual. Charlotte Katakuri, Charlotte Cracker, Charlotte Smoothie. Los tres comandantes dulces estaban presentes. MMM. También percibió la presencia de ministros, ministro de nata montada, ministro de helados. Pero faltaba una firma. Charlotte Linlin, la mismísima Big Mom, no estaba aquí. Un pequeño suspiro escapó de los labios de Kij. TCH, esperaba una pelea de alto perfil para darme a conocer. No importa. Si no vienes a mí. Haré llorar a tus hijos, uno por uno, hasta que te muestres. Mientras tanto, no muy lejos, Charlotte Katakuri estaba utilizando su propio Kenbun Sokuaki avanzado. A través de la bruma de la premonición, vio a un hombre descendiendo del cielo. Frunció el ceño. Este hombre, es más peligroso de lo que esperaba. Esa velocidad en el aire, no era normal. Y, lamentablemente, ninguno de ellos podía volar. Abre interrogación. 96, los tres dulces comandantes. Capítulo 43, los tres dulces comandantes. La razón por la que los piratas de Big Mom tenían a Tachibana Kij en la mira era, en realidad, bastante simple. Eran piratas, no tontos. El nuevo mundo era inmenso, con innumerables rutas y territorios, y aún así los marines habían optado por construir una base completamente nueva justo al lado de Toctoland. Para la yonko del nuevo mundo, la mismísima Big Mom, esto fue nada menos que una bofetada en la cara. Porque los marines no desafiaron a Kaido o a Barba Blanca, porque,
En cambio, ¿establecieron una base justo en los límites de su imperio? ¿Acaso eso no significaba básicamente, de todos los Yonko, tú eres el más débil? ¿Qué más podría sacar ella de eso? Pero lo que Big Mom convenientemente olvidó fue esto: los marines ya tenían bases frente a los territorios de Barba Blanca y Caído. La tierra de Totto solo había permanecido intacta porque los marines carecían de una fuerza de élite de nivel almirante estacionada en ese sector. En aquel entonces, la zona solo era vigilada desde la distancia, por el mismísimo Akainu. Ahora, con la llegada de Tachibana Kij, la estrategia de la marina en el Nuevo Mundo estaba finalmente completa. Con él en juego, ¿perdería la marina el control del Nuevo Mundo, como sucedió en la línea temporal original cuando Shanks ascendió al poder y los Yonko dividieron los mares? En el manga original, la principal razón por la que la marina se retiró del Nuevo Mundo se debió a la decisión estratégica del almirante de flota Sengoku: preservar la fuerza de la marina y evitar una guerra total. Si hubieran atacado de forma temeraria, los cuatro Yonko, al ver a la marina como una amenaza común, podrían haberse unido. Y si eso hubiera ocurrido, los marines habrían sido su primer objetivo común. Pero al retirarse primero, Sengoku jugó una partida más inteligente. Los egos de los Yonko, tan enormes e incompatibles, inevitablemente provocarían luchas internas. Entonces, la marina podría regresar y solucionar el problema. Fue brillante, lógico. Pero, lamentablemente, el mundo no siempre se rige por la lógica. Isla Bole Cake. Tras bajar a Ken al suelo, Kij se giró inmediatamente y corrió hacia la presencia que había percibido, Charlotte Katakuri. Gracias a su propio Kenbunsoku Aki, Katakuri sintió claramente la presión que se avecinaba. Frunció el ceño. Así que viene directo hacia nosotros, ¿eh? Como cabía esperar del hombre que mató al león dorado, no era un pez gordo cualquiera. Su Aki de observación era agudo, no, absurdamente agudo. A esa distancia, a más de 10 kilómetros, ¿ya podía determinar su ubicación? A pesar de toda su habilidad y preparación, Katakuri no estaba seguro de poder percibir la llegada de alguien a la isla desde tan lejos. Pero este hombre, Tachibana Kij, había hecho precisamente eso en el momento en que puso un pie en la isla. Eso por sí solo lo decía todo sobre lo aterrador que era su Kenbunsoku Aki. Aún así, Katakuri no tenía miedo. Él era el segundo al mando de los piratas de Big Mom. Un hombre con una recompensa de más de 1.000 millones, con una estatura de más de 5 metros. En este mundo, solo había una persona capaz de hacer sentir miedo a Katakuri. Su madre, Charlotte Linlin. Charlotte Katakuri. Título: el mayor de los tres comandantes dulces, ministro de la harina. Fruta del diablo, paramecia especial, Mochi Mochi no Mi. Recompensa: 1.200 millones de bayas. Altura: 509 centímetros. El segundo hijo de Big Mom y el ministro de la harina en Tottoland, considerado la cúspide de la familia Charlotte. No solo había despertado el Aosoku Aki, un don que solo se encuentra una vez en 1.000.000, sino que también era un maestro del Busosoku y del Kenbunsoku Aki, hasta el punto de poder vislumbrar momentos del futuro. Su fruta Mochi Mochi no Mi le permitía transformarse en Mochi, otorgándole una evasión similar a la de las frutas Logia a pesar de ser de clase paramecia. Un luchador perfecto, sin defectos. Katakuri era el verdadero guerrero hexagonal. Sin duda alguna, era el más fuerte de los hijos de Big Mom. Katakuri se volvió hacia sus hermanos y habló con calma. Está aquí, iré a su encuentro, ustedes dos quédense aquí. En cuanto terminó de hablar, ambos pies se convirtieron en mochi pegajoso. En un instante, se reforzaron con un buzo sokuaki de color negro azabache, se comprimieron al límite y luego explotaron con una fuerza poderosa, impulsando su cuerpo como una bala de cañón. Comillas: lanzamiento de mochi. Al ver esto, Cracker y Smoothie intercambiaron miradas. Y, por supuesto, ignoraron por completo su orden. Sin dudarlo, salieron en su persecución a toda velocidad. ¿Y qué hay de Opera, el ministro de la crema, y Moscato, el ministro del helado? Su poder no fue suficiente para marcar la diferencia. No merecía la pena preocuparse por ellos. Aunque confiaban en la fuerza de Katakuri, la cautela era lo más sensato. Al fin y al cabo, este hombre había derrotado a Shiki, el león dorado, aunque este ya había pasado su mejor momento. Batido de Charlotte. Título: uno de los tres comandantes dulces, ministro del jugo. Fruta del diablo, paramecia, Shibo Shibo no Mi. Recompensa: 830 millones de bayas. Altura: 464 centímetros.
La 14ª hija de Big Mom y una maestra espadachina. Su fruta Shibo Shibo no Mi le permite extraer líquido tanto de seres vivos como de objetos. Podía lanzar gigantescos tajos voladores con un alcance de más de 1 kilómetro. Galleta Charlotte. Título: uno de los 3 comandantes dulces, ministro de galletas. Fruta del diablo, paramecia, Bisubisu no Mi. Recompensa: 860 millones de bayas. Altura: 307 centímetros. El 10º hijo de Big Mom y el caballero galleta, Cracker solía esconderse dentro de un guerrero de galleta de su propia creación, que incluso aparecía en su cartel de Se Busca. Era capaz de generar un ejército de soldados de galleta con múltiples brazos, lo que le valió el apodo del rompedor de 1000 brazos. Sus ataques poseían una fuerza devastadora, lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder a Luffy tanto en Gear 2 como en Gear 3, y aún así se mantuvo firme contra Gear 4, Boundman. Por supuesto, finalmente sucumbió ante el aura de protagonista de Luffy. Mientras Katakuri descendía como un cometa letal, con su enorme tridente brillando con intención de batalla, Kid se mantuvo firme. Se detuvo. Luego, alzando el puño derecho, lo apretó con fuerza y con calma. En el siguiente instante, el avanzado Buso Sokuaki envolvió su brazo en una ola de presión invisible. Abre interrogación. 97, Katakuri. Capítulo 44, Katakuri. Desde el momento en que Katakuri vio a Tachibana Kij levantar la mano, algo hizo clic en su interior. Su Kenbunsoku Aki, lo suficientemente fuerte como para vislumbrar el futuro, le otorgó una visión. Y lo que vio fue aterrador. Dentro de 8 segundos, quedaría inconsciente de un solo puñetazo. ¿Qué? El corazón de Katakuri dio un vuelco, sus ojos se abrieron ligeramente, pero casi de inmediato, respiró hondo y concentró su mente. Controla tu respiración. Reprimiendo la creciente conmoción en su pecho, canalizó hasta la última gota de su Busosoku Aki por todo su cuerpo. No se rendiría sin luchar, no sin darlo todo. Pero incluso mientras se armaba de valor, los siguientes 5 segundos solo lo llenaron de pavor. Intentó, una y otra vez, ajustar su ángulo de ataque, modificar su trayectoria, preparar un movimiento diferente. Nada de eso cambió el resultado. En todos los futuros posibles que podía imaginar, seguía siendo derrotado por un solo golpe. Le recordó algo. Solo una vez se había sentido tan impotente, aquella vez que su madre, Charlotte Linlin, enloqueció por un hambre insaciable, y nadie pudo detenerla. ¿Podría ser este hombre que está parado frente a él? Estaba al mismo nivel que un yonko. Un sudor frío recorrió la espalda de Katakuri. No era alguien que temiera a nadie, pero tampoco era tonto, cayendo del cielo así. ¿Acaso no se estaba entregando prácticamente a las autoridades? A esa velocidad, sin embargo, no había vuelta atrás. Solo podía lanzarse hacia adelante, directamente hacia el aura de Busosokuaki de color rojo violáceo que surgía alrededor del puño cerrado de Kij. Ya no había escapatoria. Así pues, sin otra opción, Katakuri dejó de dudar. Canalizó toda su fuerza en su tridente negro como el azabache y lo lanzó directamente contra su objetivo. Una violenta onda expansiva recorrió el aire. Con un movimiento decisivo, el puño de hierro de Kij destrozó el tridente en pedazos. Y siguió adelante. El golpe impactó contra la frente de Katakuri con una fuerza explosiva. En ese instante, el cuerpo de Katakuri se desplomó en el aire, sus pupilas volvieron a un blanco inerte. Un instante después, su imponente figura se estrelló contra el suelo, de espaldas. En un abrir y cerrar de ojos, le apareció un bulto enorme, del tamaño de un melón, en la frente. ¡Fu! Kij sopló suavemente sobre sus nudillos enrojecidos, cuyo calor aún persistía por la fricción del aire. Pequeñas volutas de vapor se desprendieron de su piel. Luego, cruzando los brazos con calma, permaneció inmóvil en silencio. No volvió a propinarle otro golpe. Katakuri ya estaba inconsciente, y Kij no tenía intención de matarlo. No porque no pudiera, pero porque matarlo desencadenaría demasiadas complicaciones. Podría alterar el equilibrio de poder entre los Yonko, provocar una invasión de represalia por parte de los piratas de Big Mom antes de que la base G-11 estuviera completamente asegurada, o incluso desencadenar una guerra total entre los marines y los piratas del Nuevo Mundo. Y además, Tachibana Kij no guardaba rencor personal contra Katakuri. Puede que haya nacido en una familia de piratas, pero eso no lo convertía en malvado. Su único y verdadero objetivo era proteger a su familia.
El problema era que algunos miembros de esa familia merecían más ser eliminados que protegidos. Katakuri era frío por fuera, pero cálido por dentro. Detrás de ese rostro severo y esa actitud tranquila se escondía alguien que se preocupaba profundamente por los demás, por sus hermanos, por su tripulación. Incluso cuando luchó contra Luffy, el futuro rey de los piratas, le mostró respeto. Quería un duelo justo. De alguna manera, había forjado un entendimiento mutuo con el chico del sombrero de paja. Instantes después, llegaron Smoothie y Cracker. Y lo que vieron los dejó paralizados. Su Katakuri, yacía inconsciente, boca arriba. El invencible Nii, San al que habían admirado toda su vida. ¿Lo derribaron así sin más? Los ojos de Cracker ardían de rabia. Con un gruñido furioso, su enorme armadura de galleta se abalanzó hacia adelante. No podía aceptarlo. De ninguna manera Nii, San perdió limpiamente. Tenía que ser un truco, tenía que serlo. Comillas corte de pretzel, onda expansiva. El enorme traje de galleta alzó su gigantesca espada, desatando una aguda onda de presión en un arco cegador hacia Kij. Pero Kij no se inmutó, permaneció impasible, con los brazos cruzados, observando con calma el berrinche de Cracker como si fuera una obra de teatro. Desde su despertar, enemigos como este ya apenas le provocaban emoción. La onda expansiva lo alcanzó. Y ladeó la cabeza. Solo un poco. El golpe falló. Exhaló por la nariz, bajó la postura y apoyó una mano con naturalidad en la cintura, sobre la empuñadura de su espada. Fue entonces cuando Smoothie, que también era espadachina, lo reconoció. Esa presencia, el peso que se reflejaba en su postura. Este hombre, era un verdadero espadachín, un maestro. Pero cuando por fin se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Ella solo pudo mirar. Mientras otro hermano caía. Cuando Kij y Cracker se cruzaron. Su espada ya estaba desenvainada. Espada negra, Rairiken. Un destello de acero, un rugido de trueno. La armadura de galleta se partió en dos. La cabeza de Cracker, su verdadera cabeza, se separó limpiamente de su cuerpo. Sin siquiera volver a envainar su espada, Kij se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia Smoothie. El hecho de que perdonara a Katakuri no significaba que fuera a mostrar misericordia con los demás. Sobre todo no estas dos, Cracker, que ahora estaba muerta, y Smoothie, la mujer con una espada y una grotesca habilidad de paramecia, Shibo Shibo no Mi. Una fruta que podía exprimir líquido de cualquier cosa. Desagradable. La presión que emanaba del cuerpo de Kij distorsionaba el aire, aplastando el pecho de Smoothie como una mano invisible. La furia que sintió al ver caer a Cracker se transformó instantáneamente en puro terror. Su cuerpo tembló, sus músculos se tensaron, y un impulso de gritar, o llorar, le subió por la garganta. Ella no quería morir. ¿Pero se detuvo alguna vez a pensar en sus propias víctimas? A la gente a la que desangró con su fruta del diablo maldita. ¿Querían morir? ¿Sintieron miedo? Justo en ese momento. Incluso estando inconsciente, Katakuri parecía percibir el miedo de su hermana. Y sus instintos estallaron. Su cuerpo maltrecho, que aún lucía el enorme chichón en la frente, se incorporó de golpe. Sus ojos, rojos como la sangre, se abrieron de golpe, rebosantes de dolor y furia. Y de él surgió una onda expansiva de puro Aosoku Aki, que se extendió por el aire como una violenta tormenta. Todo ello apuntaba ante aquel hombre que ahora se yergue como el jefe final de todo este mundo. Tachibana Kij. Abre interrogación. 98, Big Mom. Capítulo 45, Mamá Grande. La explosión de Aosoku Aki impactó contra Tachibana Kij como una tempestad aullante, sin embargo, para él, no representó más amenaza que una brisa pasajera. Kij simplemente ladeó la cabeza con una expresión de leve decepción. ¿Cómo eso es todo? Si estás intentando proteger a tu hermana, Katakuri. Un poder así ni siquiera dejaría un rasguño. Pero en el instante siguiente, su percepción, ahora despierta, flaqueó, y algo cambió en su expresión. No, aún no había terminado. En el momento de su despertar, sintió de repente que todo el paisaje en un radio de varios kilómetros, comenzaba a cambiar. El suelo mismo se volvió pegajoso, elástico, como el mochi. ¿Qué es esto? Mochi Mochi no Mi, despertar. Kij parpadeó sorprendido, y su mirada se aguzó en silenciosa admiración. Era la primera vez que veía a alguien despertar el poder de su fruta del diablo justo delante de él. Y la parte más ridícula. Estaba sucediendo, por su culpa.
Uf, no me digas que estoy empezando a sonar como caído, sensei, murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza. No tiene sentido pensar en eso ahora. El terreno blando y esponjoso comenzó a intentar arrastrarlo hacia abajo, como si quisiera engullirlo en la tierra misma. Al otro lado del campo de batalla, la expresión de Katakuri se había endurecido, su mirada era tensa e inquebrantable. Pero esto no fue un ataque. Él solo estaba usando sus poderes despertados para manipular el mochi bajo los pies de Smoothie, empujándola cada vez más lejos del campo de batalla. Smoothie, toma ópera y moscato, abandona la isla ahora mismo. Cuanto más lejos vayas, mejor, no vuelvas jamás. Gracias a su visión del futuro, Katakuri pudo verlo con claridad. Incluso después de haberse esforzado tanto hasta este punto. Todavía no tenían ninguna posibilidad. Kij pisoteó el suelo, liberándose del agarre del mochi, y luego se lanzó al aire con Heppo, quedando suspendido a decenas de metros sobre el suelo. No persiguió a Smoothie. Simplemente bajó la mirada hacia Katakuri, con voz fría como el acero. Para allá, puedes verlo, ¿verdad? Coma, nada de esto va a funcionar conmigo. Deja de expandir la habilidad de tu fruta del diablo, te dejaré ir. Pero si sigues presionando. Todos ustedes, morirán aquí mismo. Su tono cayó a cero absoluto. No le estaba mostrando piedad a Smoothie. No. Todavía quedaban civiles inocentes en esa isla. Si Katakuri seguía extendiendo su poder despertado, incluso si Kij ganaba. No se perdonaría ni una sola vida inocente. Para la gente común, algunas habilidades de las frutas del diablo no eran más que un desastre natural en toda regla. Por suerte, Katakuri no había perdido la cabeza. Su deber para con los hermanos que aún vivían superaba su deseo de venganza por el que había fallecido. Dejó de expandir el territorio del mochi y se limitó a conservar lo que ya estaba allí, optando por no atacar más. Pero su mirada nunca bajó la guardia, lista para atacar si Kij hacía el más mínimo movimiento. Solo cuando sintió que Smoothie había salido del alcance de su Kenbun Sokuaki. Levantó el brazo y formó otro tridente negro con mochi. Estaba a punto de abalanzarse. Cuando Kij levantó la mano con la palma abierta. Espera, no hay necesidad de pelear. No quiero matarte, esperemos, a que llegue Charlotte Linlin. La ceja de Katakuri se crispó. ¿De qué está hablando? ¿Acaso la marina planeaba iniciar una guerra total contra los piratas de Big Mom? Había otros almirantes escondidos cerca. Aunque la fuerza de Kij era abrumadora. A ojos de Katakuri, su madre, Big Mom, seguía siendo la más poderosa. No creía que ni siquiera alguien como Kij pudiera derrotarla. ¿Cómo qué quieres decir?, preguntó Katakuri en un tono bajo y amenazador. Kij simplemente levantó ambas manos con naturalidad. Exactamente lo que dije, no quiero matarte, pero no me obligues. Mejor espera a tu madre. Y una cosa más, a partir de hoy, esta isla está bajo jurisdicción marítima. Si Toctoland quiere evitar la guerra, que cambie sus fronteras. Sean cuales sean tus razones, jamás volverás a poner un pie en la isla Malt. Transmite este mensaje a tus hermanos. A la hoja que tengo en la mano no le importa quién sea tu madre, ni quién sea tu padre. Desde el día en que nació, nadie le había hablado así a Katakuri. Nadie, excepto la mismísima Big Mom. Pero ahora, frente a este hombre. Se tragó su orgullo y no dijo nada. Porque de lo contrario. Significaría la muerte. Boldekey Island, el cuartel general de Big Mom. La casa de Charlotte Linlin, una de las tres emperas de los mares. Esta isla fantástica, con forma de enorme pastel de capas, rebosaba de una belleza surrealista. Los ríos corrían con zumo de frutas y refrescos. Los edificios estaban hechos de chocolate y galletas de mantequilla. Incluso la lluvia que caía del cielo estaba hecha de caramelos, cada gota era de un color diferente del arco iris. Parecía un sueño. Pero debajo de ese mundo de ensueño azucarado. Era pura oscuridad. Dentro del imponente castillo situado en el corazón de la isla, Big Mom, sorprendentemente, no tenía hambre. Por una vez, se sentó en paz, acunando a un bebé diminuto en sus enormes brazos, uno de sus hijos, quién sabe cuántos. Entonces, Charlotte Perospero, su hijo mayor, irrumpió en la habitación con el rostro pálido por el pánico. Afortunadamente, verla acunando a un niño pareció despertar en ella un raro instinto maternal. No reaccionó violentamente de inmediato. Mamá. Mamá grande rió levemente, volviéndose hacia su hijo. Comillas, ¿qué te pasa, Perospero? ¿Por qué tienes tanta prisa? El hombre cubierto de caramelos casi se tropieza consigo mismo. Comillas, mamá.
Smoothie me acaba de llamar a través del Den Mushi. Comillas Cracker. Cracker fue asesinado. Por ese marine. Comillas y Katakuri. Ha sido capturado. Comillas por favor, mamá, tienes que salvar a Katakuri. Coma. La mujer, con su imponente estatura, se puso de pie en un instante. Arrojó al bebé que llevaba en brazos hacia Perospero como si tirara una almohada. Sus ojos carnosos ardían rojos, su imponente cuerpo temblaba de rabia, una tormenta invisible de malicia se gestaba a su alrededor. Su mandíbula se desencajó, quedando lo suficientemente abierta como para devorar a un hombre adulto de un solo bocado. ¿Coma dónde están? Big Mom estaba enfadada. Y cuando se enfadó, el mundo ardía. No fue la muerte de su hijo lo que la enfureció. No. Fue porque alguien había manchado su nombre. Alguien había mancillado su reputación. Charlotte Linlin, Gran Mama. Capitán de los piratas de Big Mom. Reina de Tottoland. Uno de los 3 Yonko del Nuevo Mundo. La única Yonko femenina. Portador del Soru Soru no Mi, paramecia, fruto del alma, alma. Temida como una calamidad natural. Apodado el demonio de Elbaf por los gigantes. Su poder era monstruoso, su instinto de lucha, abrumador. Y ahora mismo. Big Mom estaba en la cima de su fuerza. Abre interrogación. 99, Batalla feroz. Capítulo 46, Feroz batalla. En el segundo día en la isla de Mal, había anochecido. Tachibana Kij estaba sentado tranquilamente en un banco dentro de una pequeña taberna de la isla. Bebía un vaso de vino cítrico de producción local, mientras picoteaba varios dulces elaborados con azúcar de Malta, una exquisitez regional, al parecer. Mientras tanto, lejos de la ciudad, Charlotte Katakuri permanecía sola al borde de la playa. Como Big Mom aún no había llegado, Kij no iba a dejar ir a Katakuri, pero tampoco lo obligaba a quedarse cerca. Después de todo, Katakuri no podía volar, y toda la isla Malk permanecía bajo la absoluta observación de Kij a través de su percepción infinita. Aunque Katakuri intentara huir, Kij podría alcanzarlo antes de que diera 3 pasos. Los primeros bocados de los bocadillos fueron agradables, pero después de un rato, el dulzor se volvió abrumador, casi doloroso. ¿Cómo puede una mujer como Big Mom disfrutar de algo tan dulce? Reflexionó Kij. Realmente no lo entendía. Su cuerpo era duro como el acero, ¿acaso todavía se la podía considerar humana? El tiempo seguía su curso. Finalmente, una vez que los demás clientes fueron abandonando la taberna, Kij percibió algo a través de su intuición, débil, pero inconfundible. Un enorme barco se acercaba. Los piratas de Big Mom habían llegado. Sacó un puñado de bayas del bolsillo y las arrojó sobre el mostrador sin contarlas. En un abrir y cerrar de ojos, su figura desapareció del bar. Al mismo tiempo, Katakuri, que seguía de pie junto a la orilla, escuchó de repente una suave voz que le susurraba al oído. Tu madre está aquí, busca un barco y abandona la isla de Malt. Y no olvides, lo que te dije ayer. Katakuri se giró instintivamente, pero no había nadie allí. Mientras tanto, a decenas de kilómetros de Malt Island. Un barco colosal con forma de pastel de fresa surcaba el océano, con sus velas adornadas con dibujos de glaseado y emblemas que parecían caramelos. De pie sobre la cubierta de dulces, se alzaba la imponente figura de Charlotte Linlin, la temible Big Mom en persona, devorando alegremente pilas de pastelitos de crema en miniatura, uno tras otro. Técnicamente, era la hora del pastel, no la hora de la comida, pero la distinción no importaba. Si Big Mom alguna vez pasaba hambre, no podía luchar, sus antojos podían descontrolarse y convertirla en un frenesí descontrolado, perdiendo la razón, se transformaría en un desastre natural andante. Por eso, su primogénito, el siempre leal ministro de los dulces Perospero, había preparado suficientes golosinas para mantenerla satisfecha hasta que llegara a la isla. Después de todo, la necesitaban en su mejor momento. Para rescatar a Katakuri. De repente. ¡Crack! Un violento trueno rasgó el cielo. Pero Big Mom no se inmutó, siguió comiendo sin parar. Solo Perospero levantó la vista, con una expresión de inquietud en el rostro. Y entonces lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par. Un escalofrío le recorrió la espalda. Desde lo alto, por encima de las nubes, un monstruoso corte envuelto en relámpagos, que se extendía a lo largo de miles de metros, descendió como la ira de un dios. Un juicio divino dirigido directamente a su barco. Perospero abrió la boca para gritar, pero fue demasiado lento. Big Mom ya lo había presentido. Sus ojos se oscurecieron de furia y,
Con un gruñido agudo, se lanzó por los aires, abandonando su comida en un instante. Odiaba que la interrumpieran mientras comía. Con un grito feroz, se arrancó el sombrero de pirata de la cabeza y bramó. Comillas Napoleón. A su orden, el sombrero se transformó en una enorme espada de doble filo, su arma viviente, Napoleón. Sujetando la empuñadura con ambas manos, infundió la hoja con Busosokuaki, y un rayo negro crepitó en los bordes. Su Aosokuaki se encendió como una tormenta, fluyendo a su alrededor. Entonces ella se balanceó. Una tremenda descarga de energía en forma de espiral se lanzó hacia los cielos. El Bafnoyari, soberanía y Koku. La fuerza descomunal del ataque la lanzó hacia atrás, estrellando su colosal cuerpo contra la cubierta del barco con un estruendo ensordecedor. Un cráter se abrió bajo sus pies, haciéndola caer piso tras piso, hasta la sexta cubierta. ¡Boom! La explosión sacudió todo el mar en un radio de cientos de kilómetros. Sobre Malta Island, el cielo oscuro fue engullido por una luz blanca cegadora, como si de repente hubiera amanecido. Dos fuerzas monstruosas chocaron en el aire. Un ataque de espada cargado de relámpagos desde los cielos, y un rayo espiral de poder real de la propia Yonko. Aunque ambos ataques fueron de energía intangible. Chocaron con la fuerza de auténticas espadas. Parecía como si dos espadachines celestiales estuvieran enfrascados en un duelo en pleno cielo. La escena era a la vez sobrecogedora y surrealista. Como si el tiempo se estirara y se congelara, a la vez que transcurría en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando terminó, el ganador quedó claro. El trueno celestial atravesó el ataque en espiral de Big Mom, destrozándolo. Luego descendió una vez más, imparable e inacabado, apuntando directamente a la nave de pasteles que se encontraba debajo. Aún estando dañada, la herida era espantosa. El relámpago se había desvanecido, sus bordes desgarrados, su brillo más tenue que antes. Pero aún así, ninguno de los piratas se atrevió a levantar un dedo para impedirlo. ¿Por qué? Cualquier cosa que pudiera contrarrestar el ataque de soberanía de Big Mom. No era algo que los simples mortales pudieran bloquear. Intentar detenerlo sería un suicidio. Por suerte para ellos. Tenían a Big Mom. La mujer más fuerte del mar. Y no los hizo esperar. Desde el interior del barco, una ola gigante de Aosokuaki estalló hacia afuera, sacudiendo el océano. Big Mom, con el cuerpo magullado pero intacto, se elevó de nuevo hacia el cielo, lanzándose directamente contra el tajo descendente. Comillas Zeus, Prometeo. Ante su llamado, dos seres elementales cobraron vida con un rugido. Nubes oscuras se alzaban bajo sus pies, era Zeus, la nube de tormenta que le permitía volar y controlar los relámpagos. Sobre ella flotaba un sol resplandeciente, ese era Prometeo, el mini sol que le otorgaba el dominio sobre el fuego. En sus manos, Napoleón regresó, ahora completamente envuelto en un aquí negro y vibrante e imbuido de su alma. Con su trío de armas listas, Big Mom adoptó su verdadera forma de combate. Estas tres no eran herramientas comunes, eran omies, seres vivientes nacidos de los poderes de Susoru Usoru no Mi. Como fruta del diablo de tipo paramecia, la fruta alma le permitía implantar fragmentos de su propia alma en objetos, otorgándoles vida. Zeus, controla el clima y los relámpagos. Prometeo, controla el fuego. Napoleón, su arma principal, una gran espada con conciencia propia. Combinadas con su monstruosa fuerza física y su abrumador ki, estas tres cualidades formaron un estilo de lucha imparable. Ahora mismo. Big Mom estaba en su mejor momento, alrededor de los 50 años, en la cúspide de su poder. En esta versión del mundo, ella seguía luchando con la fuerza bruta y el Aki como base, utilizando las habilidades de su fruta del diablo como un apoyo letal. Se avecinaba una tormenta. Y en su esencia. Allí estaba la emperatriz del mar. Abre interrogación. 100. Batalla feroz, parte 2. Capítulo 47, Batalla feroz, parte 2. El tajo aéreo, cargado de relámpagos, descendió a una velocidad aterradora, pero el rostro de Big Mom ni siquiera se inmutó. Sus ojos llameantes permanecieron fijos en las nubes, en la figura de Tachibana Kij, que se encontraba muy por encima de ellos. Ella no lo miraba como a un oponente, sino como a una presa. Y entonces el tajo la alcanzó directamente en el pecho. Un estruendo ensordecedor resonó como el choque de acero contra acero, no era acero, era su cuerpo. Su pecho absorbió el impacto sin tambalearse. El devastador rayo de Kij había llegado a su fin. El arco resplandeciente finalmente se desvaneció en el aire,
Desapareciendo como un fantasma entre el cielo y el mar, su voluntad inconclusa se disolvió, quedó sin cumplirse. Con la cabeza aún envuelta en llamas y las pupilas brillando de un rojo sangre, Charlotte Linlin, Big Mom, realmente parecía un demonio descendido del infierno. Comillas, oye, mocoso de marine, ¿cuánto tiempo más vas a esconderte ahí arriba? Comillas, baja aquí y pelea conmigo. Su rugido resonó por todo el océano, haciendo temblar los cielos. Una oleada de Aosokuaki surgió como una fuerza física, desgarrando las nubes frente a Kij como si fuera niebla. Ahora todos los piratas de su flota podían verlo, con total claridad. Sin embargo, Kij solo ofreció una sonrisa tranquila y tenue. Sin prestar atención a su Aki ni a su furia, le dio la espalda y caminó tranquilamente por el cielo con Heppo, como si nada de eso importara en lo más mínimo. No habrá represalias. Ninguna respuesta. La furia y las maldiciones de Big Mom fueron ignoradas como el viento. Esa barra inclinada de antes, tenía un solo propósito. Para alejarla. Todavía estaban demasiado cerca de Malta Island, a no más de unas pocas decenas de kilómetros. Demasiado cerca para una batalla entre monstruos como ellos. Incluso las ondas expansivas de su choque podrían generar tsunamis capaces de borrar la isla del mapa. Y Big Mom, al ser usuaria de una fruta del diablo, dependía de sus omies, como Zeus, para volar. Cuando su resistencia disminuía, inevitablemente necesitaba tocar tierra firme. ¿Y cuál era el terreno más cercano? Isla de la Malta. Si la batalla continuara aquí, esa isla quedaría reducida a escombros. Y como su actual guardián, Kij jamás lo permitiría. Ver al mocoso de la marina atacarla y luego salir volando como si nada hubiera pasado. Mamá grande, estaba furiosa. Con un gruñido, arrancó un trozo de nube del cuerpo de Zeus y lo retorció sin piedad. Comillas, Zeus, será mejor que persigas a ese mocoso ahora mismo. Comillas, o te haré pedazos yo mismo. La nube de tormenta aulló de dolor, con lágrimas asomando en sus ojos desproporcionadamente grandes. Pero no se atrevió a quejarse. Tembloroso, estabilizó su postura y se lanzó a través del cielo, llevando el enorme cuerpo de Big Mom tras Kij a toda velocidad. Sí, dolió. Pero ¿qué pasaría si dejara caer a Big Mom? Ni siquiera viviría lo suficiente como para arrepentirse. Así que Zeus resistió, apretó su rostro nublado y voló más rápido que nunca, gritando entre sollozos de dolor. Comillas, mamá, no te preocupes, lo atraparé, lo prometo, lo juro. Big Mom resopló, calmándose finalmente, aunque solo un poco. Pero apenas unos instantes después, su rostro se ensombreció de nuevo. ¿Por qué tengo la sensación de que nos estamos alejando cada vez más de él? Kij, que iba muy por delante, había estado escuchando en silencio todo el tiempo. Gracias a su percepción infinita, podía oírlo todo, incluso los trágicos sollozos de Zeus a sus espaldas. Esbozó una leve sonrisa y, con silenciosa compasión, guardó 2 segundos de luto por la pobre nube. Entonces, por misericordia. Disminuyó la velocidad, solo un poco. Finalmente, llegó a una isla deshabitada, silenciosa e inmóvil, intacta por la presencia humana. Kij fue el primero en aterrizar, suavemente en el centro. A diferencia de Big Mom, que podía volar usando a sus omies, Kij necesitaba tierra firme bajo sus pies para luchar de verdad. Podía luchar en el aire usando Heppo, pero como máximo, durante 12 horas seguidas, y eso con el apoyo total de su técnica de respiración mejorada, versión 3.0. Para viajes de larga distancia, sin duda, Heppo funcionó perfectamente. Pero en una batalla real, en terreno firme, podía luchar casi sin cesar. Su resistencia, su recuperación, su aguante, todo alcanzaría su máximo rendimiento. Podría utilizar una estrategia que él denominó: que baterlos poco a poco hasta que supliquen. No le importaban las batallas que duraban días. 10 días, 2 semanas, dependiendo del oponente, era posible. Pero ¿y si se mantenía en el aire contra alguien como Big Mom? Tendría que terminar la pelea rápidamente. Y eso, no era realista. Alguien como Big Mom, no se la derrota en unos minutos. Incluso Edward Neugate, Barba Blanca, el hombre que una vez fue conocido como el más fuerte del mundo, se habría visto envuelto en una guerra prolongada contra otro Yonko como ella. El título de Yonko no era solo para aparentar. Eran los emperadores de los mares. Su fuerza, absoluta. Claro, sus niveles de poder variaban, algunos eran más fuertes que otros, algunos eran más hábiles en ciertos aspectos. Pero aplastar por completo a cualquiera de ellos en una batalla corta. Imposible.
A menos que, tal vez Sama, ese ser misterioso que está en la cima del mundo, interviniera. Son los Gorosei más fuertes, ¿quién sabe? Los pensamientos de Kij fueron interrumpidos por un estruendoso terremoto. Perdición. El suelo tembló. Ella había llegado. La enorme figura de Big Mom se estrelló contra la isla como un meteorito. Con Napoleón sujeto en su gigantesca mano, saltó de la espalda de Zeus y pisoteó la tierra. Sin decir palabra, alzó su gran espada y la estrelló contra Kij. Kij reaccionó al instante. Desenvainó su espada. Espada negra, dragón del trueno. Y se elevó para recibir su golpe. ¡Clang! Una violenta onda expansiva surgió de su enfrentamiento. La isla tembló, los árboles fueron arrancados de raíz, el terreno mismo se agrietó y se partió a lo largo de kilómetros en todas direcciones. Pero Kij se mantuvo firme. Mantuvo el suelo bajo sus pies intacto. Su hoja de obsidiana se encajó a la monstruosa estatura de Napoleón. Entre sus armas, se podía apreciar un pequeño hueco. Las espadas ni siquiera se tocaban, solo el aire que las separaba chocaba. Una prueba de fuerza pura e irresistible. Mamá grande gruñó. ¿Esta hija de Marine realmente estaba respondiendo golpe por golpe? Eso la enfureció aún más. Era joven, demasiado joven, y sin embargo, no iba a ceder. Al mirarlo de cerca, de repente esbozó una sonrisa amplia y aterradora. Mamá. Comillas niña de Marine, eres más fuerte de lo que pensaba. Comillas ¿qué tal esto en su lugar? ¿Por qué no dejar los marines? Podría darte una, o dos, o tal vez más hijas para que te cases. Y si quieres, incluso podrías construir tu propio pequeño harén. Abre interrogación. 101, Batalla Feroz, parte 3. Capítulo 48, Batalla Feroz, parte 3. Al oír esa ridícula oferta, Tachibana Kij soltó una risita. Sus manos seguían aferradas con fuerza a la empuñadura de la espada negra, Rairiken, sin inmutarse. Negando con la cabeza, respondió con una sonrisa burlona. Charlotte Linlin, aunque nunca haya visto los rostros de tus hijas, con solo mirarte a ti me basta. Es mejor que no continuemos con esta conversación. Las mujeres solo ralentizan el movimiento de mi espada. La belleza, para mí, no son más que nubes pasajeras. Mamá grande. Rechazado rotundamente. La paciencia de Big Mom finalmente se agotó. Ella se burló y luego empujó a Napoleón hacia adelante con una fuerza abrumadora. En su forma de pequeña gigante, su poder bruto era monstruoso. Kij salió disparado hacia atrás, su cuerpo fue empujado por el aire como una cometa rota. Comillas iluminación. Levantando la palma de la mano en alto, Big Mom la estrelló contra el suelo con fuerza. Un relámpago violeta cayó del cielo, invocado directamente por su mano, y alcanzó a Kij en el aire. Pero para su sorpresa, no hizo absolutamente nada. Kij se estremeció ligeramente, pero en lugar de estar herido, parecía bastante cómodo. Frunciendo el ceño, murmuró para sí mismo. Coma la inmunidad a los rayos que proporciona la respiración de rayos 3.0 es realmente tan fuerte. Pensé que al menos sentiría un pinchazo, como el de una abeja o algo así, pero esto, nada en absoluto. Lo que no se dio cuenta, fue que en el momento en que el rayo de Big Mom lo tocó, una misteriosa energía azul oculta en lo profundo de su corazón lo absorbió instantáneamente. Esa energía comenzó a agitarse, volviéndose más densa, más activa. Big Mom frunció el ceño con incredulidad. Su ataque de relámpagos no tuvo ningún efecto. Sin dudarlo, se agachó y se lanzó hacia el cielo, aterrizando de nuevo sobre el mullido lomo de Zeus. Alzando una mano por encima de su cabeza, rugió. Comillas Dios del rayo, Ten Mandai Hitaiten. En el instante en que ella gritó, Zeus palideció, sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo, convertido en nube de tormenta, comenzó a hincharse. Una tormenta ilimitada de relámpagos surgió de él, envolviendo el cielo a lo largo de decenas de kilómetros en todas direcciones. Auge. 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 Pero Kij solo sonrió. Alzando la mirada hacia el cielo tormentoso, esbozó una sonrisa burlona. Está bien, mamá grande. Veamos qué rayo es más letal, el tuyo, o el mío. Veamos qué cuerpo es más resistente, tu piel de acero, o mi filo cortante. Alzando Rairiken con ambas manos, inhaló profundamente. Cada poro y pulmón se alineó con los patrones respiratorios de la respiración relámpago 3.0. Desde su interior, estalló una tormenta rugiente, descargas eléctricas crepitantes recorrieron su piel como una tormenta eléctrica viviente. Y aún no había terminado.
Invocó a Ri, la forma avanzada del Aki de armamento, y recubrió su espada con ella. No esquivó el rayo que caía del cielo, sino que lo recibió con los brazos abiertos. Dejó que impactara contra su cuerpo, dejó que lo alimentara como una batería divina. Entonces, con una respiración tranquila, Kij habló. Corta el cuerpo, corta el alma, corta la voluntad. Cuando el trueno del cielo golpea al mundo, si yo no estoy aquí, entonces nadie lo hará. Respiración del rayo, 10ª forma, aquí, corte del juicio del trueno. Sorprendentemente, todo ese relámpago no hizo sino fortalecerlo aún más, inyectándole una fuerza bruta en cada fibra de su ser. En el momento en que lanzó el tajo, incluso el propio Kij se sobresaltó por su poder. En lo más profundo, la misteriosa energía azul, posiblemente proveniente de la Goro Goro no Mi, resonaba con fuerza. K.R.A.K. El atronador tajo atravesó el cielo como una espada celestial, cientos de metros de largo, enroscada con dragones de relámpagos danzantes. Devoró el rayo del Tenmandai Hizaiten de Big Mom, lo invirtió y se lo arrojó de vuelta directamente hacia ella. Cuando la divina espada del trueno se abalanzó sobre él, el corazón de Big Mom dio un vuelco. Por primera vez, sintió miedo. Comillas, ¿por qué? ¿Mi rayo no le afecta? Comillas, ¿y por qué? Me está volviendo a mí. Por supuesto, Kij tampoco sabía la respuesta. Él solo sabía que, algo dentro de él luchaba a su lado. El enorme corte fue demasiado cerca, no hubo tiempo para pensar. Big Mom alzó a Napoleón con ambas manos y lo balanceó hacia abajo. ¡Clang! Envuelto en llamas y relámpagos, Napoleón gritó. Comillas ya, mamá, me duele. Big Mom gruñó entre dientes apretados. Comillas, cállate, Napoleón. Pero su agarre flaqueó, la fuerza del impacto le arrebató la hoja de las manos. El corte del juicio del trueno, ahora una fusión de relámpagos y aquí, se estrelló directamente contra su pecho. Auge. Impactó como una bala de cañón divina, los ojos de Big Mom se pusieron en blanco, su cuerpo se desplomó. Fue lanzada al cielo, directamente a la estratosfera. Fu, fu. Aire enrarecido, presión aplastante, frío intenso. Big Mom recuperó la conciencia lentamente. Un dolor agudo le atravesó el pecho, como si sus huesos se estuvieran rompiendo desde dentro. Ese fue el efecto de Ri, la destrucción interna. Aunque no había perforado su piel de acero, la había destrozado por dentro. Y ahora estaba a la deriva, a 20.000 metros sobre el nivel del mar. El aire aquí era peligrosamente enrarecido, no había nubes, solo niebla y partículas congeladas flotando en un azul infinito. Por primera vez en su vida, Big Mom temía a la muerte. Por suerte para ella, el ataque estaba perdiendo fuerza. A medida que la fuerza que la empujaba hacia arriba disminuía, finalmente logró recuperar el control de su cuerpo. Con el rostro enrojecido por la falta de oxígeno, apretó los dientes y agarró el filo del rayo. Y comenzó a destrozarlo con fuerza bruta. Comillas, jajaja. Con un grito feroz, destrozó la divina herida. Grieta. La enorme hoja de relámpago se hizo añicos en brillantes partículas de trueno. Zas. Sin esa energía que la sostenía, su cuerpo comenzó a desplomarse, cayendo en picado hacia la tierra. Abajo, Kij flotaba en el aire, mirando al cielo con una respiración tranquila. En sus manos. Era Zeus. No le preocupaba que Big Mom se estrellara, no moriría tan fácilmente. Si de verdad quería matarla, tendría que luchar contra ella hasta el final, hasta que uno de los dos dejara de respirar. Y eso no era algo que él tuviera intención de hacer. Si mato a Big Mom ahora, me convertiré en el próximo objetivo, pensó Kij. El mundo no giraba únicamente en torno a piratas y marines. En las sombras, el gobierno mundial lo vigilaba todo. Y no permitirían que un héroe de la marina como Kij viviera si se volvía demasiado poderoso. El mundo no necesita otro Garp. A menos, claro está, que estuviera dispuesto a besar los pies de los dragones celestiales. Lo cual, obviamente, no era cierto. Sonriendo, Kij le dio un ligero abrazo a Zeus y susurró. Oye, Zeus, ¿verdad? ¿Qué te parece si vienes conmigo de ahora en adelante? No era una broma. Realmente quería a Zeus como compañero de vuelo, al menos así no tendría que malgastar energía en el largo viaje con Jeppo. Zeus tembló, con voz débil. Zeus es el amigo de mamá. Zeus no traicionará a mamá. Comillaso, ¿en serio? Qué lástima. Kij suspiró. Por cierto, ¿qué distancia puedes volar en un día? Zeus pensó por un momento. Si estoy embarazada de mamá, es un infierno, como morir a cada segundo.
Mientras charlaban, una voz familiar gritó desde arriba. Big Mom, cayendo rápidamente, clamó por Zeus. En un instante, se transformó en un rayo y corrió para atraparla. Se recompuso justo a tiempo bajo ella, amortiguando su caída. Su rostro había cambiado. El miedo a la muerte hace apenas unos instantes. Se había transformado en pura rabia. Una oleada de Aosokuaki brotó de su cuerpo, arrasando el aire como una tempestad. Comillas Napoleón. Con un único grito, la hoja de doble filo volvió a su mano, nadie supo de dónde. Comillas la espada del emperador, colmillo de Prometeo. El sol que se cernía sobre ella, Prometeo, se fusionó con la espada, cubriendo a Napoleón con un fuego abrasador y transformándola en un sable de fuego dentado con afilados colmillos. Ya no se parecía a una espada, parecía un hacha de la muerte con barba de fuego. Big Mom alzó la espada y la blandió hacia Kij una vez más. Su batalla se reanudó. Pasaron 10 días. La isla sin nombre, ya no existía. Desde entonces, Kij había atraído a Big Mom, ahora en su estado de frenesí de hambre, a otra isla desierta. Pero incluso después de 3 días de batalla, había sido partido como un pastel de cumpleaños. Hecho añicos, algunos grandes, otros pequeños, esparcidos por el océano. Clang. La lucha continuó con ferocidad. Pero Big Mom ya no era la misma. Su cuerpo, antaño imponente, se había reducido a la mitad. Napoleón estaba destrozado, Prometeo parpadeaba como una brasa moribunda. Incluso Zeus yacía tendido en el suelo, sin fuerzas, tenía la mirada perdida y la respiración superficial. Y Kij, aunque ileso, estaba cerca de su límite, su resistencia y sus reservas de Aki estaban casi agotadas. Sin su técnica definitiva, Aosokuaki Infuse, Keigetsu, variante Inazuma, no podría haber destrozado la armadura de Big Mom de un solo golpe. Su única estrategia era confiar en Ri, debilitándola poco a poco por dentro. Mientras tanto, Big Mom no pudo atravesar la guardia de Rairiken. Ni siquiera su fruta del alma pudo tocar la voluntad indomable y la fuerza espiritual de Kij. En ese momento, Kij ya no era solo un luchador. Era un guerrero de 6 dimensiones, sin ninguna debilidad. Y honestamente, si luchara contra Barba Blanca hoy, él no iba a perder. Abre interrogación. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.